Se me fue la onda, estaba comiendo demasiado y solo tengo unos par de minutos hasta que se va el vuelo. Espero que no voy a perder el vuelo. Buenos días, mi gente. Son las 6:21 en la mañana aquí en San Francisco. Y vamos a ver si el gimnasio está abierto en el hotel para calentar el cuerpo antes del evento. Hay un problema. Estoy volviendo a la habitación. Digo, olvidé algo muy importante. ¿Cómo voy a ir al gimnasio sin esto? El café. Vamos a ver cómo funciona esta máquina. Miren qué interesante. Hace bien el café. Y creo que lo coloca por ahí. Ahí se lo coloca. Y vamos a ver. Se lo coloca aquí. Y puse el agua y ya. ¿Y ahí qué? No tengo ni idea. Estas máquinas son muy complicadas. Vamos. Y ahí está. Ahí sí estoy escuchando que está funcionando la máquina. Bueno, ya está listo. Bueno, vamos a probar el café de Hotel Hilton. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Está muy caliente. No tiene el sabor ni la aroma del café hondureño, pero se pasa. Bueno, al parecer no puedo ir al gimnasio por precauciones de COVID. Solo están dejando entrar una persona a la vez. Entonces vamos a salir a correr un poco. Mira, aquí estoy corriendo al par de un río, el San Francisco Bay. Pero por tanta neblina no puedo ver nada. Se ve muy bonito aquí. Vamos a ver qué hora. A las 6:50 de la mañana. Mira, encontré un pato nadando solito en el río, perdido. A veces así me siento yo también, solito, perdido en las olas del río. Fíjate que apareció una patita que va atrás del pato. ¿Será que el universo me está diciendo algo? Porque los dos patos ahora se ven muy felices. Mira, de tanto frío, el pelo de mis dedos están como congelando, mira cómo están blanquitos. Mira, encontré un restaurante japonés, encontré otro restaurante japonés, otro restaurante japonés, qué increíble aquí. Otra más en esta calle. Encontré un rótulo interesante, creo que el universo me está diciendo una cosa. Bueno, encontré un café, vamos a probar el café aquí de San Francisco. Vamos a ver qué tal adentro. Mira el pan increíble que tiene aquí, panes de todos tipos. Bueno, vamos a probar el café. El café aquí en Estados Unidos cuesta algunos $3, muy diferente a los precios en Honduras. Uy, qué fuerte. Sí, está muy fuerte, está muy fuerte. ¿Será que eso es café hondureño? ¿Será que sí? Vamos a ver. Puede ser que sí, esto está muy fuerte. Ya volviendo al hotel encontré algo interesante. Se ve que un collar de un perro, creo que se perdió un perro por aquí. ¿Será que es de ese perro? Qué interesante. A ver, ¿para dónde agarró ese perro? Espero que no está dentro del agua ni en la carretera. Espero que se encuentra, porque esta neblina, cualquier perro y ser humano y japonés se pierde. Bueno, ya estamos llegando nuevamente al Hotel Hilton. Vamos a ver cuánto corrí hoy en la mañana. Bueno, mi Fitbit me indica que corrí 6.5 kilómetros, no está mal. Bueno, estaba pensando en desayunar, pero aquí en el Hotel Hilton no me gustan los precios. Mira que dice Basic Breakfast Burrito, que me imagino que es como una baleada, pero estilo norteamericano. Y vale $19 por una baleada, prácticamente. Estamos hablando de 500 lempiras. Entonces mejor no quiero gastar 500 lempiras por una baleadita. Ahorita sí nos está permitiendo usar el gimnasio. No, eso es una piscina, mira, qué bonito. Una piscina, pero mucho frío para nadar. Entonces vamos a buscar el gimnasio. Bueno, estamos caminando en búsqueda del gimnasio. ¿Cómo es? Sí, funcionó. Vamos a entrar al gimnasio. Ay, que está bien bonito aquí. Se ve máquinas, cardio y un poquito de pesa nada más. Bueno, vamos a hacer un poquito de piernas. Bueno, terminamos en el gimnasio. Ahorita vamos a bañarnos en la habitación y alistarnos para el evento de hoy. Bueno, vamos a planchar la camisa para hoy. Me siento como que siempre estoy planchando algo. Ni sé cómo planchar muy bien, pero es lo necesario, creo, en la vida. Bueno, ya montamos en nuestro Uber a la casa del amigo que nos va a llevar al evento. Vamos a ver. Uber es como un servicio de taxi. Ahorita está pegando en Honduras también. Bueno, ahorita estamos en camino al evento en Napa, California. Bay Bridge. Where's the Bay Bridge? Bueno, ya llegamos al local. Estoy un poco nervioso, pero ahí vamos a ver cómo es el ambiente del evento. Y producen uvas para el vino. Mira.
I've never seen grapes like this. Para conseguir donaciones para los niños de Honduras, un país no muy conocido y estigmatizado por su violencia, se tiene que dar muchas presentaciones, enfrentar rechazos y organizar eventos cada mes. En cada presentación intento cambiar la imagen de Honduras y mostrar todo lo que los niños de Honduras podrían traer al mundo si tuvieran acceso a la educación. Ese día tuve la oportunidad de hablar sobre la escuela bilingüe Villa Soleada a los representantes de Brighter Children, la fundación que organizó el evento benéfico. A través de las donaciones de ellos y muchas personas, mi escuela en El Progreso provee una educación bilingüe a 300 niños de escasos recursos. Y desde el inicio de la pandemia hemos podido dar comida, wifi y laptops a las familias de Villa Soleada y cubrir los gastos de la electricidad para ellos. Gracias a Brighter Children y todos los donantes por creer en nosotros. Ya terminando el evento, un gran éxito, mucho vino. What was the hardest thing behind the scenes to organize all this? Because it was for us, such a perfectly organized event. Now the hardest thing is just getting everybody here at the same time, on cue, to be able to organize an event with 20 people around the table like this. So today here in Napa, it's perfect weather, perfect company, and we're just so glad, Shin, that you made the trip to come and visit us. It's great to hear the story about what these amazing kids are doing. You're doing an awesome job. Oh, thank you. Your kids are absolutely fantastic. Yeah. And we can't wait to see you in June. That's right. And a message to the graduating seniors who are struggling right now, but the finish line is so close. How were you able to make it through your senior year in high school, Ian? I didn't think about it too much. You just keep at it. You've got this far. You've done everything right. You're going to make it. It seems like a big hurdle, but you've got this far. You can do it. And so we're going to be there in June, and we're going to help you celebrate. Okay? A quick message to the graduating seniors. The finish line is so close. How were you able to make it through your senior year, Nicole? Well, first of all, it's a huge milestone, and congratulations for all the hard work you put in. It's finally paying off, and you get to see it. It's a long road ahead, but you have now what's decades and decades of friendships and professors and mentors to hold on to. So hold those relationships close and stay well connected for the road ahead. Mira, aquí para el evento tenemos fotos de los alumnos que a Brighter Children apoya, incluso unas fotos de nuestros niños en Honduras. En progreso. Bueno, terminamos el evento. Aquí estoy con Kunal, el fundador de Brighter Children, gran amigo mío, ya casi 10 años. Kunal, what was for you behind the scenes the hardest thing about organizing this event? Was it to get the venue? Was it what was really hard? Honestly, it's hard just getting people to come because people are busy, people's schedules are busy. To convince them to come for an event for other people is very difficult. Any words for the graduating seniors who have just a couple months left to the finish line? Well, first of all, congratulations. That's amazing. The incredible opportunities you have now that you actually had an education. You can go to college, you can learn more, and then build a real life, and then come back and help Shin and the rest of the school. Fantastic. Thank you, Kunal. Adiós a los viñedos, yo creo que así dicen, viñedos de Napa. Todo eso es para hacer vino. Un evento muy exitoso gracias a nuestros amigos. Ahora al hotel a descansar. Ya me acaban de dejar aquí en el hotel otra vez. Vamos a ver qué hacemos esta noche. Alistándonos para Honduras. Pero tengo hambre. Tengo que ver qué voy a hacer para la cena. Bueno, son las 6:45. Vamos a salir del hotel para buscar comida. Bueno, ya estamos llegando a la calle donde habíamos pasado en la mañana. Ahora no hay neblina. Bueno, aquí vamos a poder ver mucho mejor qué restaurantes hay, ya que tenemos demasiado hambre. Vamos a ver, ¿qué encontramos? Ok, tengo un pequeño problema. Es que hay dos restaurantes que me gustan y quedan prácticamente el par de uno. Los dos son restaurantes japoneses. Yo les muestro ya. Curry japonés con variedades de toppings. Eso se ve muy bueno. Prácticamente pegado tenemos un otro restaurante japonés con sushi y bento box también. Muy rico, mira. Qué bonito. Tengo que decidir. Voy a entrar a Fumi porque aquí se ve que hay ramen. Entonces con este frío que está haciendo, eso tal vez me va a calentar el cuerpo. Vamos a ver qué tal adentro. Mira qué bonito aquí adentro. Puro japonés. Me siento como en casa. Mira mi gente, acaba de llegar el ramen japonés aquí en San Francisco. Esto sí tiene que ser bueno. Ahora acaba de llegar el curry japonés. Qué rica, mira. Bueno, vamos a comenzar con el ramen, vamos a ver. Está muy caliente, se ve muy caliente. Vamos a comenzar. Mira, ahí se siente en casa.
Gran cagada, me acabo de quebrar un vaso. El muchacho vino a limpiarlo. Vamos a comenzar con el ramen. Muy bueno, muy bueno. Ahora con el curry, vamos a comenzar. Mira. A ver. Con arroz. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bueno. Pero sí, estoy asustado porque el vaso se me quebró en todos lados aquí. Pero bueno, la comida está muy rica. Ya, el daño hecho. Terminada la comida. Y mira el vaso que me dieron, pequeñito. Creo que es un castigo por quebrar la otra. Me dio un vaso de niño. Muy rica la comida. Ya me sentí en casa ya. Aunque sea un día nada más aquí en Estados Unidos, pude comer comida japonesa. Bueno, vamos a caminar al hotel. Está haciendo un frío exagerado. Aquí estoy todo solo en este gran país, Estados Unidos. Pero bueno, así es la vida de tener una fundación y viajar. Siempre estar solo, viajar solo, comer solo. Hay un poco de todo, como el pato que miré en el río solo, pero yo sé que los catrachos siempre están apoyándome desde lejos de muchos lugares, así que vamos a seguir en la lucha. Ya llegamos al hotel, por fin, hemos caminado bastante. Quiero saber cuánto he caminado hoy. Mi Fitbit dice que he caminado 16 kilómetros hoy, así es el secreto de mantenerme flaco. Bueno, mi gente, ya es tarde, hemos hecho mucho en este corto viaje a Estados Unidos y ya es hora para volver muy pronto a Honduras. Entonces voy a dormir un rato y levantarme a las 6 de la mañana para agarrar el vuelo hacia San Pedro Sula. Buenas noches y hasta mañana. Buenos días mi gente. 6 de la mañana. Hay que agarrar el vuelo. Bueno, vamos a levantarnos. Vamos a hacer café. Bueno, estamos listos. Vámonos para Honduras. Adiós, Hilton. Vamos para Honduras. Porque extraño a los niños, extraño a mis amigos, extraño las baleadas. Bueno, aquí llegó nuestro bus hasta el aeropuerto. Bueno, ya llegamos al aeropuerto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos cruzar. ¿Cómo es? Thank you very much. Take care. Thank you. Ok. Es grandísimo este aeropuerto. Pero acabo de encontrar algo. Vamos a ver si funciona esto. No funcionó, ya que es un viaje internacional. Aquí estamos. Creo que aquí es la entrada. Siempre es confuso en un nuevo aeropuerto. Aquí en este kiosco funcionó bien. Solamente tuve que mostrar mi tarjeta de vacunación nada más. Ok, creo que ya. Tengo poco tiempo. Bueno, tengo que ver dónde está la puerta G. Aquí es. Aquí lo miro. Mira la policía. Policías del futuro. Bueno, ya sabemos nuestra rutina. Para llegar a y G hay que subir. A pie vamos a subir para el ejercicio de la mañanita. Vamos a ver si puedo, pero con la camisa del H todo es posible. Así como la selección. ¡Vamos! Ok, llegamos a esta cosa. Bueno, vamos a buscar nuestra puerta. Bueno, aquí nos encontramos, el G, vamos a entrar. Ya entre pocas horas vamos a llegar a Honduras. Ahí están esperando todos los niños. Un corto viaje aquí a San Francisco para buscar becas para los niños de nuestra escuela en Villa Soleada. Todo un gran éxito. Mira toda la gente viendo a sus familias que están yéndose o llegando. En todos los países, en todas las culturas, lo más importante es la familia. Ahí está nuestro avión, alistando, limpiando para adentro, creo. Ya vamos a entrar. Bueno, ya que tengo 10 minutos extra, llegué un poquito temprano, vamos a hacer algo para no desperdiciar esos minutos antes del vuelo. Mira esa grada, vamos a ver cuántas veces puedo subir y bajar. Vamos a ver. Con la maleta en la mano, no solo estoy trabajando las piernas, también. Vamos a bajar si podemos. Bueno, hemos caminado mucho ya. Bueno, mañana aquí dentro del aeropuerto se puede hacer mucho ejercicio. Vamos a ver cuántos kilómetros hemos caminado hasta ahorita. Llevamos 2.3 kilómetros ya adentro de este aeropuerto. Tengo un problema, bien raro, pero mi boleto no tiene un asiento designado. Dice que tengo que ver un agente, no entiendo eso, nunca me ha pasado eso. Entonces estoy en una fila muy larga para ver a la gente porque me di cuenta hace un poquito, ya está abordando la gente. Entonces vamos a ver si pierdo ese vuelo o voy a poder viajar hasta Houston para la escala. Ok, me salvé, me acaba de dar los boletos con los asientos. Así que sí, voy a ir a Houston ahorita. Bueno, estamos entrando al avión ahorita. Bueno, vamos a buscar nuestro asiento. Bueno, ya el avión va en camino. Está moviendo el avión ya. Nos acaba de traer café.
Sí, está muy fuerte, muy caliente. Ya estamos llegando a Houston para agarrar la escala en nuestro próximo vuelo hacia San Pedro Sula. Bueno, tengo 1 hora y media para agarrar el próximo vuelo. Vamos a ver si tengo tiempo para comer algo. Bueno, vámonos. Thank you so much. Ok, aquí estamos en Houston. Vamos a encontrar nuestro próximo vuelo hacia San Pedro Sula. Pero tengo mucha hambre. Vamos a ver si tenemos suficiente tiempo para buscar algo para comer. Un breve saludo a todos que viven en Houston. Yo sé que hay muchos progreseños que viven aquí en esta ciudad. Bueno, tengo que ir a Puerta E, pero hay un problema. Está muy lejos. Ahí dice que para ir a E tengo que agarrar un tren para llegar al E. Creo que aquí está el tren para llegar a la otra parte del aeropuerto. Bastante alto, tenemos que subir y ya sabes, si ya me conoces, me gusta usar las gradas, siempre para un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a subir. Uy, subí todo eso. Mira todo eso, bastante. Bueno, estamos dentro del tren, pequeño tren para ir a las otras partes del aeropuerto. Pues el tren va bien rápido, casi me caigo. Bueno, vámonos. Ay, a ver cuándo vamos a llegar a Honduras, se siente que nunca. Bueno, vamos a bajar otra vez. Este señor sí me gusta porque él también le gusta hacer ejercicio. Ahora vamos bajando. Mira, vamos más rápido que ellos. Así vamos llegando, acercando un poquito más a Honduras. Bueno, esto va a ser un poco difícil para decidir. Comida china, tenemos comida mexicana, tenemos, comida saludable. Esto va a ser muy difícil. Bueno, solo hay una cosa que me gusta hacer cuando no puedo decidir: comer en varios lugares. Eso se ve muy bueno. Mira, se ve muy bueno. Voy a tener que escoger un sándwich de aquí. Esto va a ser muy difícil. Bueno, ya está mi sándwich. Bagel. Así como lo que mira ahí, lo pedí. Vamos a ver si parece igual. Bueno, vamos a comer un baguette aquí del aeropuerto. Una comida muy típica aquí en Estados Unidos. Casi no se lo encuentra en Honduras. Pero vamos a ver si igualito a la foto. Con salmón, ensalada y aguacate. No es una baleada, ¿va? Pero creo que va a ser algo bueno. Vamos a probar. Muy bueno. Bueno, ahora tenemos algo más. Un sándwich cubano. Mira, 100% cubano. Yo creo que es jamón y pavo. Vamos a probar. Muy bueno. La gente queda viéndome. Están pensando, este japonés con acento catracho, ¿quién será? ¿Cómo tiene un acento hondureño? Pues allá vivo. Se ve que hay mucha comida buena aquí en Estados Unidos, pero como pueden ver, para este trabajo tengo que pasar mucho tiempo solo, por eso solo quería quedarme un día aquí en Estados Unidos. Se me fue la onda, estaba comiendo demasiado y solo tengo unos par de minutos hasta que se va el vuelo. Espero que no voy a perder el vuelo. Hasta compré un bagel para llevar. Aquí estamos, ya están llamando a la gente. Vamos a entrar. Ya, solo falta poquito para llegar a Honduras. Se ve que es muy pequeño el vuelo, casi muy poca gente. Hello. Hi there. There you go. Do you have your COVID test? Yes. Or vaccine? Yeah. Ya, pasamos todo a San Pedro Sula. Creo que esto es el vuelo. Espero que no estoy equivocándome de vuelo. Creo que este vuelo va a ser muy chiquito porque yo miro muy poca gente. Ya vamos a entrar. Hello. Gracias. Mira lo que nos dan para limpiar la mano. Casi no hay nadie. ¿Qué es eso? ¿Nadie quiere ir a Honduras ahorita o cómo es? Yo sí, tengo muchas ganas de llegar a Honduras. Wow, prácticamente está vacío el vuelo. Qué raro. Voy a llegar a Honduras, aunque sea solo. Yo sí voy a ir. Qué raro que está tan vacío el vuelo. Hay tantos lugares turísticos en Honduras. La isla de Bahía, Roatán, Utila, Copán. Muchos lugares para explorar, pueblitos. Pero infelizmente, como puedes ver, el turismo no va muy bien ahorita, en estos momentos en Honduras. Of the aircraft are disinfected before every masks are not allowed. Bueno, mi gente, ya falta muy poco para llegar a Honduras. Está total oscuro en la noche. Tengo que llenar este formulario. Bueno, ya casi estamos en vía soleada. Estamos en el avión ya, saliendo para pasar por la migración y ya ir en taxi hacia Progreso. Ahí están esperando los niños, aunque yo creo que los pequeños están ya dormidos. Y ahí están esperando unas baleaditas, ya que son menos de 3 días desde que habíamos salido de Honduras. Ya estamos de vuelta aquí en tierras catrachas. Vamos a ver qué nos espera en vía soleada. Adiós.
Aquí estamos llegando nuevamente en Honduras. Parece que se ve que está lloviendo afuera. Aquí me encuentro con unos seguidores. Dennis, andaba en Estados Unidos, ¿verdad? En Houston. Estaba en Houston. Ahorita que... Saludo para Sandy. Saludo para Sandy. ¿Y qué es lo que más extrañaba de Honduras? Todo. Todo, ¿verdad? Un poco de todo. Las baleadas. Todas las comidas de aquí. Eso. Así que todos extrañamos las baleadas. Aquí estamos ya nuevamente en el aeropuerto de San Pedro Sula. Aquí debe de estar Amilcar, mi motorista, esperándome afuera. Bueno, está lloviendo aquí en Honduras. Amilcar! ¿Anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, gracias. La puerta no se puede abrir por dentro, tiene que abrir por fuera. Ahí, yo creo que así, sí. Vale, gracias. Bueno, casi estamos en Villa Soleada, pero ya nos pegó el hambre demasiado. Ya que hemos llegado a Tierras Catrachas, hay algo que tenemos que comprar ya. Aquí estamos en Cafetería muy famoso, aquí en Progreso, en camino a Tela. Aquí hacen muy buenas baleadas. Llegó el momento que hemos esperado. 2 noches en Estados Unidos extrañando el más famoso de Honduras, las baleadas. Vamos a comer para que podamos sentir de nuevo que estamos en Tierras Catrachas. La gran baleada aquí de Progreso. ¡Vamos! Chile hondureño. Llegamos a Honduras. Hoy sí. Bueno, ya casi estamos llegando a Villa Soleada, entrando a las calles de tierra. Ha sido 2 noches de mucho trabajo, de mucho viaje. Ya estamos entrando a Villa Soleada, ya podemos ver la cancha de fútbol de nuestra comunidad Villa Soleada. Aquí estamos de vuelta en nuestra colonia, pero ya está muy tarde, ya la gente creo que están durmiendo. Ya se han comido sus baleadas, ya están en sus camas, ya que está haciendo un poquito de frío, no mucho. Ahí está nuestra escuela. Gracias a los amigos de Brighter Children pudimos conseguir becas para nuestros estudiantes de Villa Soleada. Y hay un animal. Un chancho. Un chancho. Es un chancho chiquito, mira. Un cerdo perdido. Hola. Ahí viene, wow. Adiós. Volviendo al tema. Pudimos conseguir becas para nuestros estudiantes de Villa Soleada gracias a los amigos de Brighter Children y todos los donantes de California. Bueno, nuevamente aquí hace 2 noches habíamos salido rumbo a Estados Unidos, pero ya estamos de vuelta aquí en Honduras. Bueno, aquí estamos a la casa. Hola. Hey, ¿están despiertos, chicos? ¿Quién es? Hey, Oli. Está muy oscuro, pero aquí estoy con tía Yola. Tía Yolanda. ¿Está dormida las niñas? Sí. Yo creo que todos los niños están dormidos, ya que está muy tarde. ¡Ay! Ya estamos en casa, andan algunos niños viendo tele, otros buscando comida. Bueno, mi gente, eran 2 noches en Estados Unidos para conseguir las becas para nuestros estudiantes de Villa Soleada. Gracias a Brighter Children y nuestros donantes de EA pudimos lograrlo. Entonces así estamos de vuelta en Villa Soleada. Extrañábamos las baleadas y los amigos. Aquí estamos junto con ellos de nuevo. Muchas gracias por ver el video. Espero que ustedes ya entiendan un poquito más sobre cómo es ser el director de una ONG, de una fundación. Así que muchas gracias. Adiós, goodbye y sayonara.